yo voy a hacer principal hincapié en el proceso de lo que es la evaluación de desempeño, que es un proceso crítico dentro de recursos humanos y además crítico dentro de una organización. Vamos a hablar del proceso de la evaluación de desempeño, los modos y las nuevas tendencias en la evaluación de desempeño y en el proceso principal, que es la entrevista de desempeño. La evaluación de desempeño es una apreciación sistemática del desempeño, ¿sí? De cada persona en el cargo, ¿sí? Y la apreciación del potencial a futuro. Debe estar relacionada con el negocio y debe estar relacionado, ¿sí?, con la estrategia propia de la organización. Ahora, la evaluación de desempeño muchas veces solamente es tomada como la evaluación del empleado y su desempeño, y no como también un plan de acción con mejora futuro dentro de la organización. Entonces es bueno que entendamos cuáles son los beneficios de la evaluación de desempeño, no solo para la organización, también entendamos los beneficios de la evaluación de desempeño también para el individuo. Para la organización son múltiples los beneficios. Uno, mejora el desempeño. Que el empleado sepa si su desempeño es bueno o malo, sabrá el empleado si deberá proseguir con el mismo desempeño o deberá cambiar algunas cuestiones. También ayuda a tomar decisiones con respecto a ascensos o reubicaciones de puestos. Me va a permitir saber si debo capacitar o si hay problemas personales que están afectando el desempeño de una persona en el cargo. Y también es importante que el empleado logre entender los beneficios de esa evaluación de desempeño, puesto que muchas veces cree que es un proceso crítico del cual él no sale nunca beneficiado. Entonces, también es importante que el evaluado va a entender que va a poder conocer cuál es su comportamiento y cuál es su desempeño dentro de la organización. Cuáles son las expectativas del jefe tiene con él, y también si esas expectativas son las mismas que uno tiene con la organización. Y después va a tener la posibilidad de autoevaluarse, ¿sí?, y conocer además aquellos planes de mejora o aquellas capacidades o competencias que deberá mejorar en un futuro. Ahora, uno de los puntos primordiales, y está al comienzo de lo que es la evaluación de desempeño, al principio, cuando uno fija los objetivos que se van a terminar evaluando al final del periodo, es no solo definir los objetivos, sino el plan de acción para cumplirlos. Ahora esos objetivos deben cumplir con algunos parámetros. Primero, que sean específicos, ¿sí? Deben ser específicos de la actividad que desarrolla la persona, deben ser conmensurables, lo que habla de que se debe de poder medirse, que debe estar libre de cualquier subjetividad, que deben ser alcanzables. Los objetivos que se fijan para luego evaluar deben ser alcanzables a futuro y no idílicos, deben ser realistas, tiene que ver con lo que acabo de decir anteriormente, y deben estar basados en un tiempo. Probablemente el objetivo debe tener un periodo en el que debe cumplirse o una fecha en el que debe terminarse. Los métodos tradicionales de la evaluación de desempeño, ¿sí?, además del conocido nosotros que conocemos, el del jefe con el evaluado, hay otros que eran los de análisis de métodos críticos, en los cuales se analizaban distintos procesos críticos en la organización, o la comparación de pares cuando se comparaba el desempeño de una persona con el de otra. Todos esos métodos tradicionales, que los vemos dentro de los contenidos de la materia, fueron mutando hacia nuevas tendencias de evaluación de desempeño, incluso hacia la evaluación de desempeño de 360 grados, que es la que hoy se está implementando, por lo menos en las compañías más grandes. Pero es importante también entender que las nuevas tendencias de evaluación de desempeño, ¿sí?, están mucho más ligadas a cómo uno puede armar una evaluación de desempeño acorde a la organización en la que trabaja. Intentar implementar una evaluación de desempeño que sea efectiva de acuerdo a los recursos con los que cuenta la organización y los recursos con los que cuenta
recursos humanos para poder realizar ese proceso. En particular tienen que ser procesos simples, intentar que sean estructurados en lo que respecta a los tiempos, pero no estructurados en lo que respecta al tema de la entrevista, por ejemplo. Debe generar retroalimentación en las personas. Muchas veces algunos métodos tradicionales de evaluación de desempeño quedaban en un formalismo o quedaban en un proceso netamente administrativo. ¿Sí? La evaluación de desempeño además debe estar mucho más ligada a los resultados organizacionales de la empresa. Debemos entender que las nuevas tendencias de evaluación de desempeño deben generar un feedback, una retroalimentación para ambas partes, para la organización o para el empleado, y debe cumplir y satisfacer las expectativas de ambas partes, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a lo que es la evaluación de 360 grados, vamos a ver que quizás el modelo que hoy más se utiliza en compañías grandes y que mejores resultados da, puesto que es mucho más amplio, es de mucho mayor calidad, genera un feedback mucho más productivo, puesto que la evaluación la realiza todo el contexto en el que trabajamos. O sea, la evaluación en los 360 grados es, a vos te evalúa el jefe, te evalúa subordinado, te evalúa un cliente interno, un proveedor. Esto, además de generar mayor calidad, elimina cualquier tipo de subjetividad. Pero también es verdad que tiene problemas en particular con respecto al tema de la implementación. Si recursos humanos no tiene los recursos para poder administrar tanta información y tantas evaluaciones en paralelo. Es muy complejo, también además genera resentimientos, porque a vos no solo te está evaluando un jefe, también te puede estar evaluando a alguien a quien es tu subordinado o un compañero de trabajo. Requiere mucha capacitación, no solo para los que evalúan, sino para el que va a ser evaluado. Y también muchas veces, si uno tiene que realizar demasiadas evaluaciones, puesto que en algún momento una evaluación de 360 grados voy a estar siendo evaluado, pero también voy a evaluar yo a mi subordinado, voy a evaluar a mi jefe, voy a evaluar a mi cliente interno. Eso también puede generar que a la larga también, si la persona no tiene suficiente tiempo, pueda ser tomado solamente como un trámite administrativo. Y acá quiero hacer foco, en este punto, en lo que es la entrevista de desempeño. Y acá uno de los principales roles que tiene recursos humanos en lo que es la entrevista de desempeño es en la capacitación hacia el evaluador. Recursos humanos tiene que darle todas las herramientas al evaluador para poder transmitir la evaluación de desempeño sabiendo manejar situaciones que puedan llegar a ser conflictivas o situaciones en las que se pueda transgiversar la información. Muchos de los errores que se cometen en las entrevistas de desempeño es que no se produce ni el feedback ni la retroalimentación entre el evaluado y el evaluador. ¿Qué quiero decir con esto? Es que probablemente solamente habla de que evalúa y no tiene el evaluado posibilidades de generar un tipo de retroalimentación con respecto a esta evaluación. Bueno, entonces por eso uno tiene que capacitar al evaluador para poder dar una retroalimentación y un feedback del desempeño de forma correcta y poder también plasmar todas aquellas inquietudes o aquellas dudas o aquellas interrogantes que pueda llegar a tener el evaluado en esta entrevista de desempeño. El propósito principal es el cierre, ¿sí?, de la evaluación de desempeño, dado que es el momento en el que el evaluado va a conocer fehacientemente su desempeño. Y no debe ser solamente un trámite administrativo de firmar una hoja en el cual está si cumpliste o no cumpliste con los objetivos o con el puntaje que te pusieron en cada competencia, sino que tiene que ser claramente una entrevista. Y antes de esa entrevista, también el evaluador deberá tener el plan de acción para ofrecerle al evaluado para mejorar aquellas competencias o poder alcanzar esos objetivos que no se han alcanzado.
Como conclusión, debemos entender que el proceso de evaluación de desempeño es un proceso de doble vía, en el que se benefician ambas partes, tanto la organización como el empleado, y no solamente, ¿sí?, la organización. Y que la elección del método de evaluación de desempeño es crucial para que el proceso sea exitoso. Y acá debemos ser lo sumamente inteligentes para poder elegir el método correcto de acuerdo a los recursos con los que contamos. Lo ideal sería poder tener quizás un método de evaluación 360 grados, ¿sí?, para todo el personal que está en la organización, pero no contar con los recursos puede hacer que esto genere un fracaso y que la evaluación de desempeño no cumpla con el rol. Y es función primordial de recursos humanos entrenar a los evaluadores. Entrenar a los evaluadores para dar feedback, entrenar a los evaluadores para generar un plan de acción de mejoras y entrenar a los evaluadores para manejar momentos críticos que se pueden llegar a dar en la entrevista de desempeño.